Continuar con los elementos de el modelo relacional. Y algo muy importante en este modelo es el proceso de normalización. ¿Qué es el proceso de normalización? El proceso de normalización nos va a permitir simplificar las relaciones entre los campos y los registros. Este es el esquema principal de el proceso de normalización. Por medio de la normalización, un conjunto de datos es un registro que se puede reemplazar por varios registros que son más simples y predecibles y por lo tanto más manejables. La normalización lleva a cabo 4 pasos fundamentales. 1. Estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones pertinentes entre los datos. 2. Permite la recuperación sencilla de los datos en respuestas a las solicitudes de consultas y reportes realizadas por el usuario final. 3. Simplificar el mantenimiento de datos actualizándolos, insertándolos y eliminándolos cuando sea necesario. Y 4. Reducir la necesidad de reestructurar y organizar los datos cuando surjan nuevas aplicaciones. En virtud de ello, vamos a notar que existen formas normales. Estas formas normales son las técnicas para prevenir las anomalías o fallas en las tablas. Dependiendo de su estructura, una tabla puede estar en primera forma normal, en segunda forma normal o en cualquier otra forma normal. Vamos a empezar entonces a plantear desde que surge la primera forma normal. Y la primera forma normal vamos a tener que una relación se encuentra en primera forma normal si y solo si por cada renglón, columna, contiene valores atómicos. Abreviada como 1FN, se considera que una relación se encuentra en la primera forma normal cuando cumple lo siguiente. Dice, las celdas de las tablas poseen valores simples y no se permiten grupos ni arreglos repetidos como valores, es decir, contienen un solo valor por cada celda, que vendrían a ser estos que nosotros vemos aquí. Todos los ingresos de cualquier columna o atributo deben ser del mismo tipo, es decir, deben de ser de tipo textual, de tipo numérico, de tipo fecha, de tipo lógico, de tipo booleano, de acuerdo a lo que estemos introduciendo en nuestros atributos. Cada columna debe tener un nombre único. El orden de las columnas en la tabla realmente no importa. Estos serían los nombres de nuestras columnas que representan nuestros atributos. Dos filas o renglones de una misma tabla no deben ser idénticas, aunque el orden de las filas tampoco es importante. Esto lo vamos a ir viendo cuando empecemos a estructurar nuestra tabla. Tenemos entonces aquí el ejemplo que la mayoría de las relaciones cumplen con estas características. Así que podemos decir que la mayoría de las relaciones se encuentran en la primera forma normal. Para ejemplificar cómo se representa gráficamente las relaciones en primera forma normal, consideramos el siguiente diagrama entidad-relación, donde el alumno cursa una materia y entonces tenemos aquí que están en primera forma normal porque cumplen con las características de que todas se relacionan con el nombre de nuestra entidad. Bien. Tenemos entonces que si ya cumplimos con la primera forma normal, podemos pasar a la segunda forma normal, que viene siendo este esquema. Pero ¿qué dice la segunda forma normal? Dice que una relación está en segunda forma normal sí y solo sí. Ya cumplió con estar en la primera forma normal y los atributos no primos dependen funcionalmente de la llave primaria, es decir, aquellos datos que se van a desprender de una clave primaria que va a contener información, esos son los que determinan o se definen como atributos no primos. Una relación se encuentra en segunda forma normal cuando cumple las reglas de la primera forma normal, como ya habíamos mencionado, y todos sus atributos que no son claves o llaves y que dependen por completo de la llave. Es decir, si aquí tenemos el número de control, aquí tenemos el nombre del alumno y aquí tenemos la especialidad. Aquí tenemos la clave de la materia, el nombre de la materia y los créditos y sabemos que dependen directamente de la clave primaria.
De acuerdo con esta definición, cada tabla que tiene un atributo único, que es decir, una clave primaria, está en segunda forma normal. Y la segunda forma normal podemos ver la dependencia precisamente en este esquema que tenemos aquí. ¿Ok? Y entonces ya cumplimos las características de la primera forma normal y de la segunda forma normal. Sin ningún problema podemos distinguir las características que conlleva la tercera forma normal. Y la tercera forma normal nos dice que una relación se encuentra en tercera forma normal sí y solo sí está en segunda forma normal y todos sus atributos no primos dependen no transitivamente de la llave primaria, es decir, aquellos que ya no dependen directamente de ella. Entonces, consiste en eliminar la dependencia transitiva que queda en una segunda forma normal. En pocas palabras, una relación está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y no existen dependencias transitivas entre los atributos. Es decir, nos referimos a dependencias transitivas cuando existe más de una forma de llegar a referenciar a un atributo de una relación. Bien, en virtud de ello podemos tener que en una relación alumnos que cursan materias podemos llegar a una relación con los maestros y entonces tendríamos que los datos del alumno sería su número de control, su nombre, la especialidad, la relación de cursar materias es la clave de la materia, el nombre de la materia, los créditos totales de la materia y finalmente la relación con el maestro sería el número o el RFC del maestro, su nombre, la plaza que ostenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí que este esquema representa lo que viene siendo nuestra tercera forma normal. Si ya cumplimos con la tercera forma normal, tenemos la relación que decíamos hace un rato, alumno que cursa materia manejada anteriormente, pero ahora consideremos el elemento maestro gráficamente. Lo podemos representar de la siguiente manera y esto representa lo que es nuestro maestro. Podemos entonces darnos cuenta que se encuentra graficado en una segunda forma normal, es decir, que todos los atributos llave están indicados en doble cuadro. Lo tenemos aquí en este caso. El número económico tiene como dependencia, en este caso el número económico es la clave primaria, a tres atributos, el cual pueden ser referenciados por el número económico, ya habíamos mencionado el RFC, por lo tanto existe una dependencia transitiva. Podemos esto solucionarlo aplicando la tercera forma normal, que consiste en eliminar estas dependencias transitivas y separar los atributos para poder accesar a la información. Y entonces tenemos aquí de alguna manera que simplificando esta parte podemos reducirlo a que tenemos aquí los datos del alumno, los datos de la materia y en este caso tenemos por separado, como tenemos dos claves primarias, tenemos separados los datos del profesor o de los maestros. Y aquí sería nuestro diagrama de cómo queda representado nuestro esquema de tercera forma normal, ya extrayendo los datos de alumnos que cursan las materias. Evidentemente tenemos forma de llegar a los datos del profesor. Perfecto. Ya que tenemos la tercera forma normal, entonces entra un paréntesis y surge una norma que se llama forma normal de Boyce-Codd. Una relación está en forma normal de Boyce-Codd si y solo si cada determinante es una llave candidato, denominada por sus siglas en inglés como BCNF. Una tabla considera esta forma normal si y solo si cada determinante o atributo es una llave candidato. Continuando con el ejemplo antes mencionado, donde surge el maestro, consideramos que la entidad alumno y sus atributos control y nombre nos puede hacer referencia a los atributos de la especialidad. Evidentemente tendríamos que agregar una clave candidata que nos permita enlazar con la especialidad. Gráficamente esta representación se puede representar de la siguiente manera y entonces si ustedes se dan cuenta tenemos aquí en la tablita la clave
del curso, la especialidad y aparte tenemos otro curso. Por lo tanto, observe que a diferencia de la tercera forma normal, agrupamos todas las llaves candidatas, como es el caso de nuestro esquema aquí. Agrupamos todas las llaves candidatas para agrupar en forma global. Y son las que se representan en el recuadro, las cuales hacen referencia a los atributos que no son llaves candidatas. En este caso, la especialidad aún no es llave candidata. Bien, ya que cumplimos con esta forma normal, surge lo que es la cuarta forma normal. Y la cuarta forma normal dice que un esquema de relaciones está en cuarta forma normal con respecto a un conjunto de dependencias funcionales y de valores múltiples entre sí, para todas las dependencias de valores múltiples, en dependencia de la forma X a Y, donde X representa una entidad, la relación, y Y representa otra entidad, y se cumple por lo menos unas de esas dos condiciones. Es decir, que pueden tener valores múltiples triviales, lo que decíamos, por ejemplo, con las alcaldías. Las alcaldías podrían formar parte de el proceso de normalización cuando llegamos a la cuarta etapa, y entonces sabemos que que alcaldías hay 16, entonces por lo tanto podemos generar una nueva tabla donde tendríamos que identificar el ID de la alcaldía para poder relacionar y las 16 o los 16 valores múltiples que puede tener nuestra entidad alcaldías. Entonces, para ello podemos considerar una afinidad entre la tabla llamada estudiante, que contiene los atributos clave, especialidad y el curso, como se muestra precisamente en la tabla. Y entonces aquí ya tenemos nosotros que nuestra tabla puede definir aquí que nosotros tendríamos acceso a las claves, y con base a las claves podemos obtener los sistemas, y con base a otra clave los cursos. Entonces, son atributos que van a tener diferentes valores y los cuales podemos generar nuevas tablas y a las cuales vamos a poder accesar tantas veces sea necesario cuando el estudiante decida estar tomando una especialidad y al mismo tiempo cursos alternos a la especialidad que está cursando. Bien, la quinta forma normal dice que un esquema de relaciones está en quinta forma normal con respecto a un conjunto de dependencias funcionales de valores múltiples y de producto. Si para todas las dependencias de productos, en dependencia se cumple por lo menos una de estas condiciones, que las relaciones 1, 2, 3, n en una dependencia de producto trivial, toda relación es una superllave de una relación. La quinta forma normal se refiere prácticamente a dependencias que son extrañas. Pocas veces las vamos a ver y tienen que ver con tablas que pueden dividirse en subtablas, pero que no pueden reconstruirse. En base a ello, nosotros podemos determinar que las bases de datos proporcionan la arquitectura necesaria para almacenar datos, organizar las relaciones y las tablas. Por lo tanto, los pasos importantes en el proceso de normalización serían los tres primeros. Cuando nosotros identificamos nuestras tablas, los datos que van a tener nuestras tablas, la relación que existen entre los datos y nuestras tablas, y finalmente que identifiquemos una clave primaria de la cual van a depender ciertos datos, y probablemente podamos nosotros ir derivando más tablas para que nosotros podamos ir consultando o extrayendo información y dándole formalidad. De esta manera garantizamos la eficiencia de los datos y la optimización de la información.